Bien amigos, como todos los viernes, José Israel Cuello. Hoy tenemos un poco más de tiempo para conversar con José Israel y vamos a llenar primero los temas más actuales, pero hay una serie de temas que José está en capacidad plena de desarrollar, que vamos a ver si nos da tiempo. En el programa anterior comenzamos a mencionar la planificación de la ciudad de Santo Domingo. Eso fue con motivo del famoso diluvio que inundó la capital y de algunas propuestas de... ahora vi también un letrero que está hablando de nuevo de un financiamiento para invertirlo en la zona colonial. Parece que hay fondos. Ese es un fondo rotatorio que tiene, que se facilita para ciertas obras y sistemáticamente se evalúa si se han hecho y vuelve y se busca dinero por ahí. O sea, se otorga dinero. Bien, la función presidencial en este país a veces va desde lo más importante y como decías tú, hasta tapar goteras. ¿Qué significa tapar goteras? El presidente tuvo una reacción el otro día que lo enaltece en términos generales. Estaba viendo un juego de basquetbol ya en la hora de descanso y se produjo un aguacero y una gotera paró el juego de basquetbol. El presidente asumió el mando, llamó por teléfono, tomó medidas, algunas muy trascendentes. ¿Por qué? Porque aparte de resolver el problema de la gotera muy rápido, pues si el presidente se mete, se resuelve cualquier problema. Él toma otras medidas que merecen la atención del público. La merecen porque hay que alertar antes de que pasen las cosas. Ese es el deber de nosotros. No estoy enjuiciando, estoy alertando. El presidente, como consecuencia de esa gotera, y extendiéndose más allá del problema coyuntural, resolvió primero cambiarle el nombre al estadio. Se llama Virgilio Travieso Soto y a partir de ahora se llama Virgilio Travieso Soto Banco de Reservas. Y encargar inmediatamente al Banco de Reservas de hacer de patronato de ese estadio. Naturalmente uno tiene que ver la trascendencia de esas cosas. El Banco de Reservas es un banco del Estado. El 100% de su capital es del Estado. Los resultados anuales, que son muy buenos, el Banco de Reservas, es la única institución creada por Trujillo, no a su nombre, pero creada en el Estado con fines pecuniarios de ganancia de dinero, que no ha colapsado nunca, nunca ha tenido una crisis. Ha tenido pequeños problemas de administración que se han resuelto, pero ahí nada es pequeño. Es el banco más importante del país, sin lugar a dudas. Hay otros bancos privados muy importantes que en algún momento han estado en su nivel y en algunos aspectos. Pero nadie cubre un espacio mayor que el Banco de Reserva. En consecuencia, nos obliga a ser vigilantes con él, porque es una institución de todo. Si es un único accionista es el Estado. Cuando ese banco gasta dinero en una cosa no prevista, está gastando dinero del Estado. Y la ganancia de una empresa del Estado, cual que sea la empresa del Estado, ahora hay algunas generadoras que producen mucho dinero y el Estado tiene un mínimo de un 50% de participación en las que originalmente eran del Estado. En algunas tienen mucho más porque algunos accionistas quebraron, bancarios, y en las confiscaciones el Estado recibió acciones. Creo que hay una en que el Estado tiene el 68%, no el 50%.
entre bancos de reservas y esas empresas que producen muchos recursos, el Estado tiene ganancias que son parte del presupuesto nacional. ¿Por qué parte del presupuesto nacional? Porque si las acciones son del Estado, es ese resultado económico de la inversión del Estado va al Fondo General de la Nación y se distribuye mediante el presupuesto nacional cada año que debe sancionar, discutir el Congreso Nacional. A veces Las ganancias del Banco de Reserva van al Fondo General de la Nación. Deben ir al fondo. Deben. O reinvertirse en el propio banco. Esa es otra opción, que muchas veces pasa. ¿Y eso cómo se decide, ingeniero? ¿Solo decide el propio banco o hay el propio banco decide si reparte beneficios o no reparte beneficios. En este caso, la repartición es única, es a un solo dueño, en una empresa compañía por acciones en función de las acciones que cada quien tenga. Pero en este caso, todo ese dinero debe ir al Fondo General de la Nación y el Fondo General de la Nación distribuye eso en el presupuesto nacional. ¿El propio banco no tiene un margen de maniobra para algún tipo de inversión que se pudiera entender con impacto social? Bueno, no, incluso lucrativo. El banco tiene, por ejemplo, una compañía de seguros muy poderosa. Porque cuando colapsaron las dos compañías de seguros más importantes del país, ellos captaron muchos clientes y lo han manejado inteligentemente. Es quizás la más, si no la más importante del país, una de las más importantes, el Seguro Banreservas. Bien. Entonces, ¿por qué preocupa esta situación? Porque ya hay un ejemplo no resuelto de Fonper. Cuando se creó ese aparato nuevo derivado de las cuestiones eléctricas y se disolvió la CORDE, la Corporación de Empresas Estatales, por la quiebra de la mayoría de las empresas, los manejos irregulares que se hicieron y las empresas que se confiscaron a Trujillo, que era otra fuente también de capital del Estado, que se convirtió en manejo de todo tipo. La única que sobrevivió y nunca fue de CORDE fue el Banco de Reserva. Porque cuando murió Trujillo tenía una experiencia de trabajo. Y hay que decir que cuando surge la banca privada después de muerto Trujillo, la mayoría de los directivos salieron del Banco de Reserva. Todos. Y fueron muy eficientes en la creación de otros bancos. Fue una escuela de banqueros. Entonces, tenemos el ejemplo de Fonper. Se ha hecho un sometimiento sobre el manejo de los recursos de Fonper que no ha tenido mucha resonancia. Porque los recursos de Fonper los manejaba el Consejo de Directores de Fonper al voto público, para hacer canchas, para iglesias de distintas ramas y para la vagabundería con que se manejan esas cosas. ¿Y tenía sentido la creación del Fonper cuando había la opción de que todos esos recursos ingresaran al Fondo General de la Nación? Bueno, eso se cae de la mata, que es lógico. Porque Fonper no ha hecho una sola inversión lucrativa para el Estado. Entonces no tiene sentido. Si tú no vas a convertir una parte de la ganancia de la empresa pública en la expansión de la empresa pública, como cualquier empresa, entonces es preferible que vaya a su dueño y su dueño lo maneje como parte del Estado. Entonces alerto sobre esto porque sin resolver lo de Fonper, el Banco de Reserva se está convirtiendo en un nuevo Fonper por sí mismo. Porque no es la única tarea que ha asumido el Banco de Reserva. Yo no digo que haya dolo, sino que es un uso no previsto en la ley y en su razón de ser. Sencillamente, el Banco de Reserva no está para manejar cancha, para decirlo en lenguaje sencillo.
Y cuando veo lo de la gotera del presidente, pienso que con toda la bondad que pueda contener el hecho de su reacción, en el mismo momento en que se producía esa gotera trascendente que mueve a este comentario, estaba el pozo de ahí, el famoso pozo de la contingente de la Núñez de Cáceres, esquina Mejía, Ricardo. El profesor Rafael, mi padrino de tesis, ¿cómo se llama? Que se formó aquí y estudió en México, me decía una vez que si uno ve la composición del territorio donde está el Distrito Nacional, en su origen habían 7 lagos. Aquí. Él había estudiado en México está sobre lagos. De manera que es muy normal que en los estudios en México de asentamiento humano, de urbanismo, se tenga en cuenta esa situación de una ciudad con lagos. Y hay un principio general: el agua establece sus niveles. Los lagos se reducen cuando hay poca agua y crecen simultáneamente cuando hay mucha agua. Si el urbanista que trazó la Núñez de Cáceres llegó a una zona del lago, no correspondía cegar el lago, cerrarlo. Había que conducir sus aguas a su destino, para que cuando al fluir del agua no se llenara ese espacio, sino que bajara a otro nivel. Después de muchos años, con el pozo ese que se llena siempre, se hizo un túnel. El túnel tiene capacidad para desaguar el lago. De manera que si ese túnel se habilita adecuadamente, pero no es que está lleno de basura ni nada, un túnel no se llena de plástico ni nada. Es sencillamente que los puntos de captación no son suficientes. Sí. Cuando llueve sencillo, se va. Pero cuando cae un aguacero como el se acumula y el lago vuelve a salir. A 500 metros de donde está ese reservorio, vamos a decir, ese sitio donde se acopian las aguas de esos sectores. Perdón, me acuerdo, el nombre es Rafael Campuzano. Rafael Campuzano, sí, exactamente. Hay un sitio que se inunda por eso mismo, sí, porque no se ha conectado al túnel, al desagüe de la Núñez, los drenajes pluviales de esa zona. Sí, exacto. Hay otro lago próximo que a veces se empalman, sí, y se cubre todo el espacio. El de la Churchill, que está por donde venden los charamicos. Exactamente. Entonces, esa situación es más que una gotera. Es más que una gotera. La gotera no debe existir, pero por favor, hay un Ministerio de Deporte cuya sede está ahí mismo. Sí. Es una tarea que corresponde a esas instancias. ¿Cómo va a ser que al administrador del Banco de Reserva le encarguen la tarea de tapar goteras y filtraciones en un estadio? No, eso no. Y en el caso del túnel de la Núñez, eso le corresponde al ayuntamiento. Le corresponde al ayuntamiento y le corresponde a la CAS. A la CAS. Sí. Ese fue un túnel que yo creo que vio 4 gobiernos. Sí. Desde cuando Balaguer sí, pero si tú no haces la boca de captación del agua, sí, para conducirla al túnel del suficiente diámetro, sí, sencillamente se va a retrasar. El agua va a salir. Sí. Porque está ahí y hay un acceso al túnel, ella va a salir, pero va a salir lentamente. Mientras tanto se va a llenar el pozo y todas las consecuencias que se siguen reiterando, como si no existiera el túnel, claro, aunque sea por menos tiempo. Hay otros puntos críticos, como usted mismo dice. ¿Cuántos lagos son? 7 lagos. Esa es la solución que se encontró, que se buscó ahí, es la que corresponde para los demás lugares. Conectar un sistema de túneles que concurran en ese túnel.
puede ser así, no hay que llevarlo hasta el mar todos. Porque hay que ver si también el desagüe de los 7 por un solo túnel es suficiente. Si hay capacidad para sí. de Pero la solución hay que buscarla sobre la base de la historia del agua en la zona. Eso es todo. Primero hay que saber cómo se comporta el agua. Si es a base de remendar una situación ocasional, nunca se va a solucionar el problema. Porque con el túnel se hizo una parte de la solución. Sí. Pero si las captaciones no se hacen adecuadamente, no se tiene nada. Ingeniero, hablemos un poquito de la situación internacional. Hubo recientemente una reunión del G20, hay como un cambio de actitud frente al conflicto en Ucrania, ahora se está hablando de paz, de la necesidad de hablar, de discutir, de negociar. Hubo un encuentro entre los dos presidentes de las naciones más desarrolladas del mundo, Estados Unidos y China. ¿Cómo usted ve el panorama? Fíjate, esos son señales de lo que hemos comentado aquí varias veces, de un ajuste de la geografía del poder mundial. Ya el ajuste de Asia está hecho. Asia y el mundo musulmán tienen como líder a China y como segundo a Rusia. La vocación asiática de Rusia se ha puesto en juego incluso... ¿Rusia está en segundo lugar o ese segundo lugar le podría corresponder más bien a India, que tiene más nivel de desarrollo que Rusia, económico me refiero? Sí, pero no tiene la importancia política de Rusia política. Todavía. Es posible que sí, que si Rusia se descuida y se sigue manejando con una producción elemental de intercambio de bienes agrícolas y minerales, si no se decide a una producción industrial y tecnológica y científica que compita con el resto de las naciones del mundo en el mismo nivel, se va a ir quedando atrás. La guerra de Ucrania no tiene sentido para mantener su poder imperial. Ya el poder imperial no es un problema de territorio, sino de producción. China emerge al mundo otra vez en la historia humana, porque ya antes lo fue. Precisamente por ese salto enorme que dio. Un salto de garrocha que fue los Estados Unidos que él ayudó a hacer. De la reunión de Kennedy y Kissinger con los dirigentes chinos en la transición del maoísmo, que los rusos pensaban, los norteamericanos pensaban que la podían utilizar para acentuar el conflicto con China, con la Unión Soviética, el conflicto chino con la Unión Soviética. Surgió una China poderosa, esa es la realidad. Ese fue un acuerdo virtuoso en la estrategia mundial del desarrollo. Nunca en la historia humana 700 millones de personas salieron de la ignorancia, de la pobreza, de la miseria, en una sola generación. De no haberse producido eso, ingeniero, tuviéramos chinos repartidos en todo el globo terráqueo. Sí, y pollo, ¿cómo se llama? Chicharrón de pollo en todas partes. Y todo, de hecho tenemos, aún con todos esos avances. Todos sus usos y costumbres. Sí. Pero eso tampoco, si se repartía entero, tampoco conducía a que 700 millones de gente estuvieran viviendo a nivel que viven hoy los chinos. Eso es así. Fue una confluencia de intereses que produjo un resultado positivo. Ahora, si se está creando eso, esa zona, bajo el liderazgo de China, tenemos ahí a India, Rusia y todos esos países que tienen economía muy dinámica. No solo la India, también ahí está Vietnam, Indonesia, la propia Taiwán, Japón. Sigue inventando.
No, o sea... Sudáfrica también. Los países asiáticos son... No, pero entre los árabes hay uno que se me escapa. Irán. Irán, exactamente Irán. Ese, la parte musulmana, ¿verdad? De ese negocio. Sí, sí, sí. No, pero esa es parte de... Porque hay también una parte musulmana en Rusia. Sí, claro, exactamente. Sí, toda la periferia de las Uzbekistán, por ahí, por el Tayikistán, sí, Kazajstán. Bueno, ya se produjo una reunión de reivindicación de Uzbekistán. Uzbekistán es parte de la ruta de la seda ancestral. Sí. Y este que está aquí tuvo en la tumba de Tamerlán, allá, el monarca famoso matemático, es ahí en Uzbekistán. Es un centro de civilización en un momento determinado. En las narraciones de Marco Polo hay un paso por Uzbekistán, que era parte de la ruta de la seda. Y esa ruta de la seda llevaba de Europa a China. Entonces hay un proceso de repartición del poder a nivel mundial, de aceptación de un poder que existe. Es una composición que se ha hecho y que se acepta ahora. Como cuando tú pones una baraja recta, la baraja y la ajusta, ¿verdad? Y caben en la cajita bien. Eso es lo que se está produciendo. Definiendo los espacios del universo. Del universo terráqueo. Hay una resistencia por parte de Estados Unidos que no quiere reconocer esa nueva realidad. Y la pregunta... No, la resistencia de Rusia. ¿Perdón? La resistencia de Rusia. La resistencia Las resistencias fundamentales de Rusia. Estados Unidos, en este momento es casi un moderador. Fíjate que esa reunión que el presidente norteamericano tuvo con el líder chino, de 2 horas. Y tuve los récords mundiales de reunión de estadistas de ese nivel. Ingeniero, pero no están 2 horas discutiendo. Lo que se están planteando ahora mismo contener a China son los norteamericanos. No, los americanos tienen un problema de suministro de China. El problema es que ellos tienen que resolver el problema de la distancia, que no lo tuvieron en cuenta. Dejaron que su economía se hiciera dependiente de los suministros de China sin darse cuenta de que había un problema logístico que lo puso sobre la mesa la crisis actual. Y entonces eso da una oportunidad para los países del Caribe, no para la República Dominicana, para los países del Caribe. ¿Por qué? Pero ¿por qué la distancia ahora es un inconveniente y no lo era antes? Cuando todo este proceso comenzó, que por cierto reportó muchísimos beneficios no solo para China. No. Hasta el momento de esta crisis mundial, la distancia era un costo. Y todo lo que venía de China era sumamente barato, incluyendo el transporte. Cuando se produce una estrangulación del transporte y se multiplica el costo del transporte, tú haces cuenta de que ese problema logístico afecta a la cadena de producción. Pero usted tiene también ahí, ingeniero, empresas que están aprovechando el mercado chino, que son 1000 y pico de millones de habitantes. Sí, pero ya es el mercado. Ya eso no es distancia, eso está ahí mismo. Es el mercado de comunicación, de satisfacción de lo que tú suministras a China. Pero lo que China tiene que transmitirte para acá, tiene que venir en un barco. Y eso dura muchos días. En esta crisis los fletes subieron exponencialmente. Ahora China está orientando sus políticas hacia el mercado interno. Hacia el mercado interno y el mercado periférico. Claro. Y el mercado más atrasado como África. Ellos están colonizando África. Sí. Y son el principal socio comercial de toda Europa. Pero están poblando África. Están poblando África. Porque cuando van a hacer una presa de esas inmensas que se hacen en esa zona, que duran 10 años trabajando, ellos crean una población de trabajadores que los mandan para allá, que se arraigan. Porque el chino tiene una vocación mucho de desarraigarse por las necesidades y las miserias que han vivido dentro. Entonces se van, fructifican como nación en otra parte. Y viven ahí mismo donde trabajan. Exacto. Aquí son integrados. La mayoría de las familias chinas que llegaron después de
de la guerra chino-japonesa son dominicanos. Y algunos prominentes. Ahora, también cuando llega un gobierno o se implanta una forma de gobernar, yo creo que yo quisiera saber si fue que en qué momento fue que el gobierno chino dijo, bueno, ¿qué es lo que más tenemos aquí? Chino es lo que más tenemos. Entonces, convertir a todos esos chinos en una fuerza de mano de obra y a su vez sacarlos de la pobreza y convertirse en una potencia mundial. Sí, bueno, pero eso necesitó la garrocha norteamericana de financiamientos e inversiones. Sin la garrocha norteamericana, eso no tiene esa velocidad, aunque fuera la intención de Deng Xiaoping. La garrocha de inversiones o de solicitud de servicios, precisamente porque... Todos los elementos del desarrollo. Compra de bienes y servicios, inversión, capitalización y sobre todo financiamiento a la propia economía china, en todos sus aspectos. Bien. Bien. El asunto es que se modificó la geopolítica del mundo. Eso es como cuando usted le da una alferecía, como dicen, una alferecía. Usted es otro ya. Usted cambia. Entonces el mundo cambió. En nuestros ojos cambió. ¿Qué alternativa le queda a Europa? Porque ellos han iniciado un proceso de desconexión del mercado asiático. La alternativa que le queda es Estados Unidos, y Estados Unidos se lo está metiendo prácticamente en un bolsillo. Bueno, los europeos tienen una historia de renacimiento para acá, de talento y de capacidad y de rendimiento, que no se puede obviar. Ya los alemanes ya unificados, tienen unas relaciones con China directas que no tienen compromiso con Estados Unidos. Sí. Porque ya ellos no están amarrados al dictado político de Estados Unidos como antes. Entonces ellos van a reemplazar a Estados Unidos en muchos aspectos. Pero aparte ellos están en la punta territorial sin transporte por mar de la ruta de la seda. Sí, o sea, la ruta de la seda... De hecho, Alemania es una especie de centro de redistribución de todo lo que llega de China. En alguna oportunidad, si tú ves el mapa, Europa es una península de Asia. Una gran península. Pero es una península de Asia si tú lo observas. De manera que sus vínculos con Asia están hechos. Y es como contradictorio. En la última reunión de la OTAN se definió a China como un gran desafío. Y bueno, hay una política de contención de China. En Estados Unidos se aprobó una ley que busca evitar que China tenga acceso a los microchips, a los semiconductores de alta gama. Entonces, esas son presiones de los grandes productores. Eso es un problema económico. Eso no es un problema que tenga una dimensión política de cualquier tamaño. Ahora, lo que sí tiene una dimensión política es asimilar esa necesidad de acercar muchos aspectos del desarrollo que llenó China hasta hoy, acercarlo a Estados Unidos, que es un mercado importante. Para nosotros, que vivimos en las Antillas. Y ahí hay que aprovechar el conflicto con Taiwán. Es el deber nuestro, pensar en nuestro espacio. Taiwán no tiene fuerza para resistir la presión china cuando diga voy para allá. No la tiene. Hay que buscarle una salida, facilitarle una salida. Porque en definitiva, Taiwán tiene muchas relaciones con China porque son chinos los dos. Sí, claro. Tan sencillo como eso. Taiwán tiene muchísimas inversiones. Y además son inversionistas en el territorio chino. Pero eso se lo lleva el viento de una integración fácilmente. Entonces va a haber mucha posibilidad de traer los taiwaneses a América, de mudar a Taiwán al Caribe. Esa oportunidad está abierta. Nadie pensó que cuando
Kissinger y Nixon fueron a ese encuentro con unas autoridades chinas que estaban en transición, nadie pensó que los resultados iban a ser lo que fueron estos resultados, ni siquiera los americanos, y mucho menos los chinos. Eso se veía como una intriga norteamericana para acentuar el rompimiento que ya era evidente entre Rusia y China. Ya eso pasó. Ya eso pasó y China es la primera potencia de esa zona, sin lugar a dudas. Y en consecuencia Rusia ya acepta, de hecho, el liderazgo chino. Ese dominio. Tanto que cuando se pone a chantajear y a manejarse con los ucranianos y con Europa alrededor del tema de la guerra de Ucrania, le sube los precios, le dificulta el comercio, entonces le vende a China a precio de favor lo que no vende en Europa a precio de mercado. Eso significa... Y China le revende a Europa. Y China le revende al otro. Eso significa aceptar su papel de segundo. Pero eso no se resuelve con recuperación del territorio imperial. No, eso se resuelve con desarrollo interno. Porque Taiwán, en algunos aspectos, está más desarrollada que China y es un chin de tierra. No es un problema territorial. No, y que uno se ha dado cuenta de algo también, de que los chinos, le dan un contrato para que hagan un producto para el mercado norteamericano. Y dice, ya, ahí está la tirada de los norteamericanos. Ahora, pero que no tenemos la tecnología, vamos a hacerlo de nosotros ahora. Entonces se lo inventan el mismo, pero con el botón para otro lado. Y a veces lo optimizan para... con ciertas características a los chinos. Se hacen competitivos. Sí. En el carro eléctrico, por ejemplo, ellos están por delante de todas las firmas europeas. Sí, eso he notado. O sea, en todas partes tú ves las estadísticas de venta. Bueno, una transición difícil, porque hay muchos intereses creados, muchos valores establecidos que sienten que lo desplazan. Sí. Pero usted supone que todas las bombas de gasolina desaparezcan de repente y lo que haya es un enchufle ahí eléctrico. Ya eso fue en adelante en ello. Eso es otra cosa. Sí. Posibilidades de un arreglo diplomático a la crisis de Ucrania. Eso está en la mesa. Exactamente. Por eso le pregunto, ¿eso puede realmente caminar? ¿Están las condiciones para eso? Eso está caminando. Eso está caminando. Hay muchos síntomas de eso. El repliegue ruso en la única capital, en Gerson, que tomó de Ucrania, la única capital de estados ucranianos que tomó, no fue derrotado, se tuvo que ir para no sufrir la derrota. Fortalece su defensa del otro lado del río Dnieper, pero en definitiva se retiró. Sí, claro. Y ese retiro fue el producto de un avance de las tropas ucranianas. Y fíjate que explotó un camión en el puente monstruoso que creó Putin como de Crimea, que conecta Crimea. El puente que conecta Rusia con Crimea. Y ni se menciona. Eso fue un hecho importante. Ese puente no se arregla en 2 años, ni en 3 años. No recupera su capacidad de tránsito. Hay unas negociaciones en Turquía entre los dos jefes de las agencias de espionaje, la CIA y el equivalente ruso. Pero concomitantemente con eso, al mismo tiempo que esa reunión a nivel de inteligencia se celebraba en Turquía, en la reunión de los asiáticos, se encontró el presidente norteamericano con el líder chino. Sí. Tú te das cuenta que eso son parte de una negociación mundial. O sea, esa distensión que se observa ahora con China, recuerde que veníamos de un forcejeo ahí alrededor de Taiwán, que Pelosi, que fue, y que unas maniobras militares, ahora hay una distensión, tiene que ver precisamente con la necesidad de buscar un arreglo político a lo de Ucrania. Sí, todo el panorama mundial está en un ajuste. Y el ajuste termina en una mesa de negociación.
Pero Rusia definitivamente perdió los clientes del gas, petróleo. Pero si tú solamente exportas determinados artículos, no lo utilices como presión política, porque con el cliente no se pelea. El cliente bueno, usted no pelea con él. Tú vender petróleo y gases a precio de mercado en Europa es para tú tener un set de votos de ese cliente, ponerle su vela todos los días. Sí. Tú eres dependiente, tú, el proveedor, eres dependiente de ese consumidor. ¿Cómo puedes jugar con él? Bueno, lo jugaron, lo perdieron. Y ese cohete que cayó en Polonia, ¿tiene que ver con alguna resistencia a esas conversaciones de paz? Porque aquí, por ejemplo, mira, yo recuerdo... Ese cohete puede ser perfectamente una travesura de un ucraniano. Eso dicen que podría haber sido eso. No, ellos dicen que fue un cohete disparado equivocadamente. Sí. Pero puede ser una travesura de un ucraniano, porque ahí no hay una cohesión nacional tan fuerte, se está creando. Se está creando una cohesión fuerte. Oye, ese señor Zelensky que dirige ese país, era actor de teatro. Eso era lo que era, no un cómico, como algunos han dicho, sino pero un actor, no era un político. Él hizo una película maravillosa que está en Netflix. El servidor público. El servidor público, donde caricaturiza al servidor público, al que hace política y va por los pueblos vendiendo ilusiones para luego subir al poder a robar y a mundial. Una película excelente. Premonitoria de su propio éxito político, tanto que gana por un partido sin importancia, que lo buscó como candidato como consecuencia de la política, de la película. Él pasa a través de su mundo actorial, teatral y cinematográfico, pasa a la política. No, y el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, era boxeador, un campeón de boxeo y había sido líder de unas protestas precisamente años antes también. Porque Ucrania como nación estuvo sometida al dominio ruso desde antes de la revolución. O sea, eso no viene de la revolución soviética, eso viene de muchos siglos atrás. Se habla de que Polonia pretende, con el apoyo de Estados Unidos, recuperar una parte del territorio que tiene en su posesión Ucrania, que lo perdió en aquellas negociaciones entre Hitler, Stalin y toda la repartición que se hicieron ahí después de la Segunda Guerra. Es posible que eso se incluya en la mesa de negociaciones, pero realmente estamos muy lejos para uno tener una apreciación en detalle de una situación, de un hecho tan particular de aquel mundo. Porque, por ejemplo, Rusia logró una salida al Báltico que ha mantenido posteriormente del Tratado de Brest-Litovsk que firmó Trotsky como ministro de Relaciones Exteriores de Rusia con Alemania. Hay una ciudad que se llama Königsberg, que da al Báltico, que en ese momento pasó a ser rusa y que tiene el nombre ruso de Kaliningrado, en homenaje al primer presidente de la Unión Soviética, que fue Kalinin. Esa salida al Báltico no tiene frontera territorial con Rusia. Pero es una isla dentro de la parte de una de las repúblicas bálticas, que ahora hubo precisamente un de problema. Letonia, creo. Sí. Hubo un problema de Letonia y de Polonia. Que le cerraron la conexión. Pero a través de ferrocarriles, Rusia se une a Kaliningrado o Königsberg y tiene salida al Báltico. Esa es la salida al Báltico de Rusia. Yo no veo por qué puede negársele a Rusia una salida al Báltico que ya tiene casi 100 años o más de 100 años de existencia. Eso no le hace daño a nadie.
El tema energético, ingeniero, Europa parece que tiene los combustibles suficientes como para pasar el invierno. Puede que hayan dificultades, es lo que prevén algunos. Los problemas podrían venir ya después del invierno, porque esos depósitos habrá que llenarlos nuevamente. Entonces, el tema energético, cómo es lo correcto su manejo, porque hay por ahí unas alternativas que se están manejando. Bueno, la guerra de Ucrania y Rusia, o de Rusia frente a Ucrania, va a servir de paritorio, algo que está maduro en la conciencia y en la capacidad técnica del hombre resolver, que es la dependencia de los combustibles fósiles. La contaminación de los combustibles fósiles a la hora de utilizarse se ha pretendido combatir con actos de administración, actos de conciencia e incluso con incentivos económicos. Si usted destruye CO2, usted neutraliza el concepto. No hay que destruir el CO2, hay que no producir el CO2. Y las soluciones están en dos extremos peligrosos. La energía solar es igual para todos. El sol sale para todos, todos pueden disponer de energía solar sin quitársela a otros, porque la que usted no usa, la usa el otro. Y es infinita. La eólica es una consecuencia de la energía solar, aunque el viento se produce como resultado de la diferencia de temperaturas en el ambiente. Y esas temperaturas las define el sol. Esas dos fuentes energéticas solo tienen una debilidad: la noche. ¿La qué? La noche. Ah, sí, claro. Bueno, vamos... en la noche no se puede producir ninguna de las dos. No, Sí. la capacidad de almacenamiento todavía está en... Sí, la eólica se puede producir de noche porque el viento no está tan condicionado al sol inmediato, aunque nace de la diferencia de temperaturas, pero esas diferencias de temperatura no terminan con el día, se compensan en cualquier momento. A mí lo que no me ha gustado es que el asunto de que para incentivar las energías renovables, en vez de darles más facilidades, lo que hacen es que le dan la oportunidad de venderla un poco más cara, según lo que yo he sabido. Bueno, los contratos... Véndanla más cara para que recuperen su inversión. Esos incentivos se establecen para cualquier tipo de inversión novedosa. Eso es igual. La ley de zona franca aquí te permite, te exonera de muchísimos impuestos para que tú des trabajo. Se suponía que al cabo del término de la concesión iban a pagar impuestos, pero a nadie le han tocado ese tema. No, de ninguna manera. Vamos a hacer una pausa, volvemos en breve.